Continuamos con las evidencias de transformación en la página número 7. Bueno, desde que el hombre lleva registros de, los restos de los organismos encontrados, se ha preguntado por qué han sido diferentes o a qué se debe. ¿Cómo sabe que han sido diferentes? Porque existen huellas, existen restos y los han podido comparar. Los filósofos griegos consideraban que los restos se podían considerar como pruebas de que el cambio era una parte integral de la existencia del ser humano o del ser vivo. Nosotros actualmente sabemos que hay diferentes especies extintas, diferentes o que anteriormente eran diferentes ciertas especies animales. Por ejemplo, tenemos lo que es que hay evidencias de transformación directas e indirectas. ¿Se fijan? Las directas, ¿cuáles son? Son los fósiles. Todos los fósiles, por ejemplo, de los dinosaurios y de el hombre primitivo. Todos esos huesos encontrados han podido darnos a conocer que antes éramos distintos o que ciertos animales o especies animales existían y ahora ya no. Tenemos las otras evidencias de transformación que son las indirectas y son la anatomía comparada y la embriología. ¿Qué pasa? Se va comparando la anatomía de diferentes especies. Por ejemplo, aquí en su libro tienen algunas como es el hombre, perro, cerdo, oveja y caballo. ¿Sí? Son la extremidad o un brazo del humano, pata de perro y de los diferentes animales. Se van comparando de ciertas especies, pues se pueden comparar y se ve cómo han ido evolucionando las diferentes especies. También tenemos lo que es la embriología, cómo se van comparando los embriones. En la página 8 tenemos ahí embrión de pez, salamandra, pollo, ternera y del humano. Si podemos observar, al principio todas las especies tienen una similitud. En la segunda fila pues ya van cambiando un poco, ¿sí? Y en la tercera pues ya se van definiendo cada una de sus especies a su forma y semejanza. ¿Sí? De ahí nos brincamos a lo que es la selección natural y la marca, la herencia de los caracteres adquiridos. ¿De qué nos habla la herencia de los caracteres adquiridos? Bueno, entonces la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck nos decía que los seres vivos pueden sufrir cambios a lo largo de la vida. Esto para adaptarse a las nuevas circunstancias del medio que los rodea. ¿Sí? Esto significa que los seres vivos van evolucionando. Estos cambios se decía que eran adquiridos, por lo tanto no se heredaban de los padres. Y también decía que estos dichos nuevos caracteres se transmiten a la descendencia, pero se van perfeccionando a lo largo de la vida. Lamarck creía que las jirafas anteriormente tenían cuellos cortos, pero por alguna situación ambiental que pudo haber sido alguna sequía, las jirafas desarrollaron cuellos largos para poder alimentarse de las hojas de los árboles que estaban muy altas, que no alcanzaban. Pero pues esto fue un error, ya que él decía que estos caracteres se iban a heredar a las siguientes generaciones. Pues esta teoría, como sabemos, pues fue un error, ya que entonces la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck fue un error, debido a que se creía que esa mutación o ese carácter adquirido se podía heredar a las siguientes generaciones. Bueno, continuando, tenemos lo que es una mutación. ¿Qué es una mutación? Es el cambio en la variabilidad genética o en el material genético de la célula. ¿Sí? Una mutación es el cambio en el material genético de la célula. ¿Por qué ocurre ese cambio o qué es lo que puede hacer? ¿Qué pasa con una mutación? Hay una alteración en el ADN, ya sea que en uno u otro gen,
puede haber una alteración en los cromosomas, ya sea un incremento o una disminución en el número de cromosomas, ¿sí? Aquí en su página número 9 tienen un ejemplo de la cadena del ADN, de cómo se va rompiendo, ¿sí? Cómo se rompe y se van los enlaces se van moviendo, ¿sí? Y eso va generando alteraciones en nuestro material genético. Cromosomas de más o de menos es lo que produce lo que son los síndromes. Dice, los agentes que van a mutar son los agentes mutágenos. ¿Qué pasa cuando hay una mutación o por qué mutan los genes? Por ejemplo, una causa, dice, los que producen cambios en los cromosomas son los rayos X, la penicilina, cafeína y el oxígeno. Por ejemplo, en las embarazadas no pueden realizarse rayos X porque puede haber un cambio en alteración de los genes del bebé. También inclusive la penicilina puede causar daños al bebé. La cafeína, por eso se les prohíbe el tomar café. También los rayos ultravioleta y el gas mostaza o el aceite de ricino. ¿Qué pasa con la mutación de los genes? Puede haber una aberración cromosómica, que es el rompimiento anormal, que es lo que habíamos visto acá, que se van rompiendo las cadenas del ADN. Después tenemos las especies se van a multiplicar, pero las especies que se van a multiplicar provienen de otras especies. No vamos a encontrar especies que nazcan de la nada, sino que siempre hay especies anteriores a esas especies, y de ahí tenemos la formación de nuevas especies. Por ejemplo,